Está grabando ya. Dale, inicia. Ok, les doy la cordial bienvenida a todos. Buenas noches. Eh, el día de hoy vamos a continuar con eh, Progresemos Juntos. Nosotros estamos aquí para asesorar a las personas que estén en esta grabación, que sigan estas sesiones y en general a todos, ¿no? Y bien, el día de hoy vamos a tratar el tema de los principios contables, que son muy importantes para un emprendimiento en general, en la vida diaria, por así decirlo, empresarialmente. Bueno, los principios contables, como su propio nombre lo dice, contables viene de la parte de la rama de la contabilidad y es fundamental para un emprendimiento, ¿no? Llevar la contabilidad. Continuamos. Bueno, los objetivos de los principios contables. Primero, ante esto, podemos decir que los principios contables están estipulados rigurosamente en la primera parte del plan contable. Y también podemos decir, ¿no?, que afectan a la confección de los estados financieros, que son aquellos datos que muestran todo lo que una empresa puede poseer. Bueno, en objetivo de los principios contables hablamos que en relevancia. Esto busca proporcionar información financiera que sea relevante para las necesidades de los usuarios, como inversionistas, acreedores, gerentes y otros interesados. La información financiera tiende a ser capaz de poder influir, ¿no?, en las decisiones económicas de quienes la están utilizando. En comparabilidad, podemos decir que esto promueve la comparabilidad, que significa que los usuarios pueden comparar los estados financieros de una entidad con los de otras entidades. También podemos decir que también podemos hablar que en entidades de diferentes periodos esto ayuda a evaluar el desempeño y la posición financiera de una entidad a lo largo del tiempo y en relación con otras. Eh, Constancia o consistencia, decimos que fomenta la consistencia de la aplicación de políticas contables de un periodo a otro. Esto también evita cambios arbitrarios en las políticas contables que podrían distorsionar la comparabilidad y la interpretación de los estados financieros. En la evaluación y toma de decisiones, los principios contables están diseñados para proporcionar a los usuarios información financiera que, como posible, les permite evaluar la capacidad de una entidad para así puedan generar flujos. Eh, También capacidad de pago, rentabilidad y otros aspectos que son relevantes. También esta información es esencial para la toma de decisiones financieras y de inversión. Y ética y integridad. La contabilidad se basa en principios éticos e integridad. Y también esperamos que los profesionales contables sigan estas normas éticas y legales, lo que contribuye a la confianza en la información financiera. Bueno, en principios contables fundamentales podemos decir que son conocidos, ¿no?, como PSGA o normas básicas contables. Son las reglas y directrices esenciales que rigen la contabilidad financiera y la elaboración de estados financieros en la mayoría de los sistemas contables. Estos principios son la base de la contabilidad financiera y son esenciales para garantizar la integridad y coherencia de la información financiera en los informes contables de una organización. Es importante destacar que estos principios pueden variar en algunos detalles según la jurisdicción y las normativas contables específicas. Por último, podemos hablar que también los estados financieros son públicos y solo es necesario acceder al registro mercantil para consultar las cuentas anuales de una empresa. Principio de realización. Eh,
o también llamado principio de reconocimiento de ingresos, es un concepto fundamental en contabilidad que establece cuándo los ingresos deben registrarse en los libros contables. Este principio se basa en la idea de que los ingresos deben reconocerse en el momento en que se han ganado y son realizables. Mejor dicho, los ingresos se registran cuando se han obtenido, independientemente de cuándo se reciban los pagos en efectivo. Algunos aspectos claves del principio de realización son ganancia de ingresos. En este caso, los ingresos se consideran ganados cuando una entidad ha completado sustancialmente la entrega de bienes o servicios al cliente y se ha generado un derecho a recibir un pago de contrapartida. Esto significa que la entidad ha cumplido con sus obligaciones bajo un contrato o acuerdo y por lo tanto ha ganado el derecho a reconocer los ingresos. Realizabilidad. Los ingresos también deben ser realizables, lo que significa que la entidad debe tener una razonable expectativa de que reciba el pago correspondiente a esos ingresos. Si existe incertidumbre significativa sobre la capacidad de cobro, los ingresos pueden diferirse hasta que la realizabilidad sea y método de reconocimiento. El principio de realización se puede se puede aplicar de diversas formas, dependiendo de la naturaleza de la transacción. Por ejemplo, en la venta de bienes, los ingresos se reconocen cuando se entrega el producto al cliente y el riesgo de propiedad se transfiere. El principio de realización es esencial para la contabilidad porque asegura que los ingresos se registren en el periodo adecuado, lo que a su vez garantiza la precisión de los estados financieros y permite a los usuarios de la información financiera obtener una imagen precisa de la situación financiera de una entidad en un momento dado. Doy pase a mi compañero. Bien, en el principio de no compensación y de materialidad es otro principio importante a la hora de tomar una decisión. Ahora, ¿qué podemos considerar del principio de no compensación y de materialidad? Son dos principios contables, como les dije, importantes. Y bueno, el principio de no compensación establece que los ingresos y gastos no pueden ser compensados entre sí. Es decir, no se pueden cancelar mutuamente. Esto significa que los ingresos y gastos deben ser registrados por separados en los estados financieros de la empresa, para así evitar confusiones a la hora de hacer un estado un flujo de caja. Entonces, de repente a veces no cuadra la caja. Es muy importante por eso tener diferenciado los gastos, ingresos de la empresa, parte, no sé, de otros ingresos como de repente los del dueño, algo así, para, o sea, no confundir esos ingresos, porque después a veces, como bien dije, se puede confundir, ¿no? Ahora, esto significa eh, que los ingresos y gastos deben ser registrados por separado, como lo mencioné. Este principio es importante también porque permite una mayor transparencia en la información financiera prestada, ¿no? Como lo decía, ¿no? Una mejor transparencia entre los ingresos y gastos de la empresa sin que haya, digamos, algún fantasma, por así decirlo, ¿no? Y bueno, por otro lado, el principio de materialidad, los estados financieros deben reflejar información relevante y significativa para los usuarios de la información financiera, cuando se quiere acceder a un préstamo o algún tipo
ayuda financiera para la empresa, es muy importante esto, conocer esto, ¿no? Ah, Esto significa que los emprendedores deben asegurarse de que la información financiera presentada sea precisa y relevante para los usuarios. Es decir, que la información que les presenten diversos tipos de entidades financieras sea la mejor conveniente a la hora de usarlo en bien de su empresa, ¿no? La que les convenga mejor, la que le dé mejores créditos o mejores tasas, ¿no? Y bueno, es por eso que decimos que es muy importante a la hora de la toma de decisiones, porque guía mucho al futuro de nuestra empresa, ¿no? Eh, bueno, el principio de importancia relativa, también como habló mi compañero, se le conoce como el principio de materialidad, ¿no? Se dice que es un concepto fundamental de la contabilidad que se refiere a la idea que los elementos o transacciones financieras deben ser presentados y relevados en los estados financieros que son materiales. En resumen, el principio de importancia relativa sostiene que los elementos o transacciones financieras no tienen un impacto significativo en las decisiones económicas. No necesitan ser informados en detalle en los estados financieros. Bien, el principio de prudencia, como bien dice su nombre, prudencia, debemos ser prudentes en cuanto a la toma de decisiones de nuestra empresa en general. ¿Por qué? Porque en sentido de prudencia, este principio se refiere a que nosotros debemos tener este control y reconocimiento de nuestros ingresos, gastos, llevarlo en un estado en un estado de flujo eh, para poder saber dónde están, digamos, los huecos y lo que no debe haber, que es efectivamente eso. Y para eso necesitamos un estado de caja de flujo eh, que nos permite registrar nuestros activos, nuestros ingresos, nuestras pérdidas, nuestros gastos y por supuesto que podemos mejorar para incrementar las ventas, que podemos mejorar para tener un poco menos de gastos, tal vez. La valoración de activos es muy importante, porque si nosotros tenemos conocimiento de cuáles son nuestros activos, qué tipo de depreciación tienen a corto plazo o a largo plazo, eh, si es que nos van a seguir rendiendo para entregar un producto de calidad. Eso es muy importante. Y eso lo registramos en el estado de flujo, ¿no? Ahora, reconocimiento de ingresos, como lo dije, es muy importante tener un reconocimiento de ingresos en un emprendimiento, porque así nos evitamos muchos problemas a la hora de decir, oye, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué falta aquí? Con nuestro reconocimiento de ingresos sabemos exactamente todos los ingresos que nuestra empresa tiene semanalmente, mensualmente,
lo ideal sería llevar un registro mensual, ¿no? De nuestros ingresos. Y por supuesto, asimismo, de los gastos, ¿no? Eh, por ejemplo, qué gastos, de dónde, digamos, viene este déficit de este gasto, podemos reducirlo para menorar costos y sacar un poco más de rentabilidad, en este caso, sacar un poco más de utilidad a las cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo se nota más este principio de prudencia? Digamos, en un ejemplo que puedo dar a continuación es que nosotros debemos ser prudentes en cuanto a los gastos e ingresos de nuestra empresa, llevarlos en una lista es muy importante para evitar confusiones y, por supuesto, tener en claro que una empresa, cualquier emprendimiento, no debe mezclar sus ingresos con otros ingresos o la empresa actúa de manera sola. Ella misma se sustenta y ella misma también se perjudica cuando, por ejemplo, un ejemplo que doy es de repente un comerciante o un emprendedor tiene su negocio y por, digamos, invitar a gente y decir, no, 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 no lo pagues, ¿no? Yo te invito. Por ejemplo, ahí estamos evadiendo, digamos, un ingreso para nuestra empresa. Y no debe ser así, porque eso perjudica a los gastos de la empresa. Entonces, una empresa tiene que actuar de manera independiente para evitar esos quiebres, ¿no? Al final se termina cerrando y dicen, no, pero ¿por qué cerré? No, por esos motivos. Una empresa tiene que actuar de manera sola en cuanto a sus ingresos, en general a su estado de flujo, ¿no? Y no hacerle ingresos o gastos digamos, de otra entidad, en este caso la persona que decía, no, ok, no paguen esta vez, yo lo voy a pagar. Sí, se quiere entender la amabilidad, ¿no? Pero no debe ser así. Todos deben, en sí en general eso perjudica a la empresa. Entonces todos los ingresos tienen que ser para la empresa y para la empresa, ¿no? Para evitar esos déficits. Bueno, continuamos. Y lógicamente cuando hablamos de un emprendimiento un poco más grande, eh, llevarlo a la contabilidad, ¿no? Ellos nos analizan todos nuestros ingresos y gastos y sabemos también, incluso hasta podemos detectar quiénes nos están robando o algo así, ¿no? O porque hay un déficit. Es por eso que todos, digamos, los contadores tienen que ser declarados todos los ingresos, todos los gastos para reconocer eso, ¿no? Digamos, es algo que podemos reconocer, ¿no? Quién nos está, digamos, porque hay ese déficit y uno de ellos puede ser un robo, ¿no? Eh, Suena un poco fuerte, pero es así, en las empresas se da y debemos por eso llevar un registro, es muy importante. Bien, en las conclusiones quería mencionar eh, con este tema que hemos tratado hoy, en resumen, el principio de prudencia busca evitar la sobrevaloración de activos y los ingresos potenciales al tiempo que promueve, a ver, excuse me, disculpen, eso era sobre la prudencia, ¿no? Bueno, en general en el trabajo, estos principios son fundamentales, son un poco técnicos y lo vemos en el día a día, como lo pueden corroborar en sus emprendimientos, si alguien cuenta con uno. Eh, Son técnicos, pero se pueden entender, ¿no? Estos principios son fundamentales para garantizar la integridad y la contabilidad de la información financiera de una organización o entidad, ¿no? Las normas contables son muy importantes, específicamente también pueden variar según la jurisdicción y la normativa aplicable de la localidad o del país, ¿no? Eh, y bueno, es importante llevar una contabilidad porque es, digamos, un tema profesional que le da una mejor calidad a la empresa, funcionamiento, dinamismo y, por supuesto, garantía, ¿no? Para sus trabajadores y para los emprendedores, ¿no? Bueno, y por supuesto se cumple
de la mejor manera con el reglamento del país, que vendría a ser los impuestos, no se declara, se cumple con eso y se aporta al Estado. Bueno, si alguien tuviera una consulta que pueda realizarnos, estamos siempre a la orden de ustedes. Nos pueden comentar en nuestros videos, nos pueden escribir a Progresemos Juntos, nosotros vamos de la mano de ellos. Y ahí pueden ver en la descripción el correo de Progresemos para que nosotros también nos pueden enviar un correo si desean a mabebe94@gmail.com explicando su consulta. Nosotros estamos aquí para ayudarles y para cualquier consulta que tengan. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por estar acá y que tengan buenas noches. Gracias.